Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper importante que acompaña a muchos embarazos, la diabetes gestacional. A ver, sé que el nombre puede sonar un poco imponente, pero vamos a ver que en realidad es una condición muy manejable. Y como siempre, entender qué es y por qué ocurre es el primer paso para cuidarse y disfrutar de un embarazo totalmente saludable. Para empezar, lanzo una pregunta al aire. Si pensamos en problemas hormonales, endocrinos, durante el embarazo, ¿cuál diríamos que es el más habitual? Pues efectivamente, estamos hablando de la diabetes gestacional. Es de lejos la endocrinopatía más frecuente asociada a la gestación. Bueno, pues vamos a definirla como es debido. La diabetes gestacional, que veréis abreviada como DG, no es más que una alteración en cómo el cuerpo maneja la glucosa, el azúcar, que se detecta por primera vez durante el embarazo. Y aquí viene un detalle clave. Para llamarla gestacional de verdad, el diagnóstico tiene que llegar en el segundo o tercer trimestre. Ojo que si se detecta en el primer trimestre, ya no hablamos de diabetes gestacional, sino de una diabetes que muy probablemente ya estaba ahí desde antes. Muy bien. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo para que aparezca? Pues la respuesta está, como casi todo en esta etapa, en la increíble revolución hormonal que es el embarazo. Vamos a desgranar cómo funciona. Mirad, los médicos usan un término que suena un poco técnico. Dicen que el embarazo es un estado prodiabetogénico. Para que nos entendamos, esto significa que el propio cuerpo, de forma natural, crea un entorno que favorece la aparición de la diabetes. Y no es por fastidiar, al contrario, lo hace para asegurarse de que al bebé no le falten nutrientes y energía para crecer. Esto sucede porque a medida que avanzan las semanas, el cuerpo desarrolla una resistencia progresiva a la insulina. Imaginemos que la insulina es la llave que abre la puerta de nuestras células para que entre la glucosa y se convierta en energía. Pues bien, durante el embarazo, las hormonas hacen que esa cerradura se ponga un poco más dura. Cuesta más abrir la puerta. Y aquí está el quid de la cuestión. Que haya resistencia a la insulina es completamente normal y esperado en la última etapa del embarazo. El problema surge cuando el páncreas no es capaz de fabricar toda esa insulina extra que se necesita para compensar esa resistencia, cuando, digamos, no da abasto. Es precisamente ese desequilibrio entre lo que se necesita y lo que el cuerpo puede producir lo que da lugar a la diabetes gestacional. Sabiendo por qué ocurre, es mucho más fácil entender qué factores pueden hacer que ese desajuste sea más probable. Así que vamos a ver exactamente qué factores de riesgo nos ponen sobre aviso. Los profesionales sanitarios se fijan en una serie de pistas, por ejemplo, la edad, sobre todo a partir de los 35 años, también el sobrepeso o la obesidad. Otro factor importante es haber tenido un bebé anterior con un peso alto, de 4 kilos o más, lo que se conoce como macrosomía. Y por supuesto haber pasado ya por una diabetes gestacional en un embarazo previo o tener familiares muy directos, como padres o hermanos, con diabetes. Y por eso es tan importante tenerla controlada. Porque si no se maneja bien, claro que hay riesgos. Para la madre, aumenta la probabilidad de preeclampsia o de que el parto acabe en cesárea. Y para el bebé, puede significar nacer con demasiado peso y, algo que es bastante común, sufrir bajadas de azúcar, hipoglucemias, justo después de nacer. La buena noticia es que, afortunadamente, su detección es un proceso que está súper estandarizado y es muy eficaz. Vamos a ver cómo se llega al diagnóstico. El cribado, es decir, la búsqueda activa, se hace de forma universal a todas las embarazadas entre las semanas 24 y 28 de gestación. La prueba estrella para esto es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que seguro que a mucha gente le suena como la curva del azúcar. El diagnóstico se basa en unos criterios muy claros. El proceso es sencillo, un análisis de sangre en ayunas, después se bebe un líquido bastante dulce con 75 gramos de glucosa y se vuelve a sacar sangre a la hora y a las 2 horas. Y atención, porque aquí viene lo importante. Para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional, basta con que solo uno de esos 3 valores esté igual o por encima del límite establecido. Con que uno salga alterado, ¡zas!, ya tenemos el diagnóstico. Vale, tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué? Pues ahora a ponerse manos a la obra. El objetivo principal, como es lógico, es mantener esos niveles de glucosa a raya. Vamos a ver cuál es el plan de acción. El tratamiento va por pasos. La base de todo, el pilar fundamental, siempre es la dieta y un estilo de vida activo. A eso se le suma el autocontrol en casa, es decir, medirse el azúcar con el glucómetro varias veces al día. Y solo si con esto no es suficiente para alcanzar los objetivos, entonces se plantea el siguiente paso, el tratamiento con fármacos. Y hablando de objetivos, aquí tenemos el primero y uno de los más importantes, el nivel de azúcar en ayunas. La meta es que esa cifra sea siempre igual
o inferior a 95 miligramos por decilitro. Este es el número que hay que tener grabado a fuego. Y después de comer, también hay metas muy claras, que el azúcar no pase de 140 una hora después o de 120 si se mide a las 2 horas. Precisamente por esto es tan importante el autocontrol en casa, para poder verificar que la dieta y el ejercicio están haciendo su trabajo correctamente. Y si, a pesar de todo, esos objetivos no se alcanzan, se recurre a la medicación. Tradicionalmente, la insulina inyectada ha sido siempre la opción de referencia, por su seguridad más que demostrada. Sin embargo, hoy en día, la metformina, que es una pastilla, está cada vez más aceptada y se utiliza con muchísima frecuencia y muy buenos resultados en la diabetes gestacional. El embarazo llega a su fin. Nace el bebé. ¿Y entonces qué pasa con esa diabetes gestacional? Es fundamental analizar qué ocurre a largo plazo. Pues mirad, la gran noticia es que la mayoría de las veces, en cuanto se expulsa la placenta, que es la culpable de esa resistencia a la insulina, los niveles de azúcar vuelven a la normalidad. La condición simplemente desaparece. Sin embargo, sería un error pensar que aquí se acaba todo y hacer borrón y cuenta nueva. Haber tenido diabetes gestacional es una información valiosísima sobre nuestra salud a futuro. Y aquí viene el dato más importante que hay que llevarse de todo esto, una cita directa de los estudios médicos. Una mujer que ha tenido diabetes gestacional tiene un riesgo mucho más alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 25 años. Es, por así decirlo, una señal de advertencia que nos da el cuerpo. Por todo esto, la idea final es clara. La diabetes gestacional no es solo un bache en el embarazo. Es una ventana que nos permite ver nuestra salud futura. Es una oportunidad de oro para tomar las riendas. Por eso es vital, absolutamente crucial, volver a chequear el azúcar entre 6 y 12 semanas después del parto y a partir de ahí hacerse un control anual. Es la mejor herramienta que tenemos para prevenir y cuidar nuestra salud para toda la vida.